Martes 5 de septiembre del 2017. La luna está en cuarto creciente y Santa Beata de Calcuta, San Lorenzo, Justiniano y Bertino. Señores, hoy es día del Boy Scout. Para mí, eso es yo, primera persona del verbo ser, don yo de Córdoba, tiene un significado especial. No porque he sido Boy Scout, no, sino porque ya tú te sabes ese cuento. Una buena acción cada día. No, lo que pasa es que en el año 1921, cuando el Imperio Otomano había arrasado con el Medio Oriente y se habían llevado muchos jóvenes después, yo hablé del Imperio Otomano primero, pero estoy hablando ahora de la Primera Guerra Mundial. Se llevó muchos jóvenes al frente de guerra. Eso provocó que en el 20 y en el 21 llegaran muchos extranjeros libaneses a República Dominicana, huyéndole al reclutamiento de quien se ocupaba de recogerlo para llevarlo a... Resulta que ahí llegó un tío de 18 años, que junto con José Jacín, su primo del tío, ¿verdad?, ingresaron al cuerpo de Boy Scout de San Pedro de Macorís. En una excursión del joven con José, fueron al Zoco y él comió y decidió lanzarse a las aguas del Zoco y murió ahogado ahí, en una excursión Boy Scout. Su nombre, yo no sé por qué, yo no sabía nadar, yo no sé nadar, yo no sé por qué me pusieron a mí el nombre de mi tío. Ese es el problema. Él era Julio. Así que yo tengo un recuerdo triste, pero una realidad, ¿verdad?, de los Boy Scouts. Sí. Siempre listos para servir. Tenemos que un día como hoy nació Manolito Mora Serrano. Señores, esa es de las personas que tienen mucho protagonismo y yo le confieso que no sé si Manolito está vivo o no. Está vivo. Está vivo. Un abrazo a Manolito. Alice Cortina Heinsen, viuda Marrancini, hijo de Constantino Marrancini y nieto de Mary Pérez de Marrancini. Pedro Pablo Bonilla. Pedro Pablo Bonilla es hijo de Pedro Pablo Bonilla, el dueño de Reintel. Ya, El promotor de Reintel. El abogado y escritor Víctor José Castellano Estrella. Víctor José Castellano. Ese tiene que conocerlo, José, porque este es de Santiago, seguro, porque es estrella. Recordamos al doctor Elías Cornelio López, quien fundó la Clínica de Laida en la calle Duarte. Jaime Moreno, de los dirigentes de Lados Bon. Pero es que hoy cumplen años 3 personas muy queridas aquí. Primero, Digna Gobaira, hija de Robertico. Digna no vive aquí. El señor George Basha, mi sobrino. George Basha es Basa Jacín. Y hoy cumple sus primeros 40 años el distinguido jurista, abogado, doctor Junior Espinosa González de Arboleda. Junior Geraldo. Bien, señores, un abrazo a Junior. Le deseamos mucha salud, una vida larga y próspera y
que siga por esos caminos. Hay un canto que dice camino verde, que va la por ermita. el camino verde que va la ermita. Eso va a dejarlo a los 40. Que va la ermita. Está bien, déjalo así, doctor, déjalo así. Después me confundo. Bien, señores, queremos a continuación, yo creo que el profesor Cuello, porque ya José es el profesor Cuello, me puede ayudar con eso. José, nos han hecho llegar varios títulos. El primero, Diccionario de Símbolos, de Bruno Rosario Candelier. Diccionario de Símbolos. Aquí. De símbolos. ¿Qué es eso, José? Debe ser símbolos en el lenguaje, de De imágenes. símbolos. Imágenes Bruno. literarias. Bien. Otro. El genio de la lengua, Bruno Rosario Candelier. El genio de la lengua. Dolencia divina. ¿Cómo? Dolencia divina. Conciencia mística y espiritualidad. Bruno Rosario Candelier. Pero tú traes fotocopia de la portada de No, ese yo libro. fotocopia porque sería para mí un problema traer. Más problema para mí traducirlo al español, ¿no? Ah, ya. Bruno Rossi, porque no puede dar ni una regadita al prólogo. pero claro. Autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Manuel Núñez. Gracias a Manuel Núñez por su libro, que por cierto es un libro gordo de petete, grandote así. Aquí está. Teopoética de Teopolética de Tulio Cordero. Esa es una obra que tiene 5 autores: Bruno Rosario Candelier, Fausto Leonardo Enríquez, Ramón Antonio Jiménez, Rosana Amaro y Juan Santos. Homenaje al sacerdote y poeta interiorista Ateneo de Moca. Bruno Rosario, Poética del interiorismo, Teoría de la estética literaria. Metafísica de la conciencia, el logos en la pantalla del cosmos, Bruno Rosario Candelier. Y alguien me hizo llegar este título, interesante debe de ser, pero no sé a quién agradecérselo, porque no fue el que me lo mandó. El tomo 1 de Mi Palabra, del expresidente Hipólito Mejía. Bueno, ese, Bien, gracias por todo. ese libro. Mi Palabra. ¿Sabes que Sí. con ese libro hicieron un chiste una vez, Harold Priego, con el genio que tenía haciendo Diógenes y Boquechivo, que puso, que alguien fue a la feria del libro preguntando, ¿dónde consigo el libro Mi Palabra de Hipólito Mejía? Y le dijeron, los libros de chistes se venden por allí. No, lo que pasa es que para mí, yo me imagino quién me lo manda, porque nosotros hemos dicho mucho aquí y a él le gusta que lo digan, que no le haga mucho caso a lo que él dice, sino a lo que hace. Y el libro parece que no tiene Doctor, mucho valor. Doctor, yo veo todo eso, libro, me parece muy bien que O usted lo haya deshace. recibido. A lo que deshace. ¿Perdón? El peligro de Hipólito no es lo que hace, Sí, es sino lo lo que que deshace. deshace. José, ¿ustedes no han tenido ninguna anécdota de un escritor que su inspiración y esa abstracción que tiene al momento de estar plasmando las letras y crear un texto sea interrumpido por la voz de una mujer diciendo, el diario, la comida, aquí no hay nada que cocinar? Todos. Eso es mal común en la casa de los escritores. Todos. Porque eso no deja dinero. Son pocos los que llegan a ganar algún dinero como escritores, después de muchos años guayando la yuca. Bueno, Todos han vivido angustias terribles en el hogar. a fin de cuentas, los derechos de autor son los que finalmente leen. Sí, pero los derechos de autor se producen cuando ya tú tienes nombre. Mientras tanto, es de lástima que te publican.
Mire, y es nueva la práctica de en una universidad o en o quizás mediante alguna amistad en el Ministerio de Educación, ayudar a un escritor poniendo dentro de la lista de los libros una de sus obras como punto de análisis. Y comprarle libros también, pregúntale a Euclides. El ejemplo. No, eso se llama los libros de consulta. Libros de consulta. Sí. Señores, el pasado día 3 se cumplieron 87 años del paso del ciclón de San Zenón. Nosotros no dejamos de celebrarlo siempre o de conmemorarlo porque estamos metidos en un problema de un ciclón. Yo creo que la experiencia no se debe desperdiciar, pero hay alguien que nos rompe todo tipo de predicciones y es el cambio climático. Si el cambio climático no cambia la tradición, nosotros queremos hacer, y después vamos a ir al ingeniero Cuello, que debe saber de eso porque es un hombre de más experiencia. La experiencia es lo más importante. Y es que nosotros no conocemos antecedentes de ciclones que han venido de donde salen, cruzan el arco de las Antillas, se presentan frente a Puerto Rico y comienzan con un comportamiento tradicional que es, o pasan al sur de la República Dominicana, toda la costa sur, a veces entrando, a veces tocando, a veces los efectos, o pasan o se derivan hacia el norte, bien despegado de costas dominicanas. Ahora viene un fenómeno que dicen que sus vientos y sus aguas podrían tocar la costa dominicana. Recuerde, Samaná, Nagua, Puerto Plata y Montecristi. No hay muchos antecedentes de ciclones en la historia de nosotros, excepto David Federico, que salieron por Montecristi. No, que ha habido de todo, Julito. Realmente el estudio de los ciclones hay que cotejarlo con las variaciones climáticas de hoy. Pero en realidad la trayectoria de ese ciclón es muy común en la historia de los ciclones. Me tocó en una oportunidad hacer un estudio sobre ese tema, porque mi tesis de grado en la universidad fue sobre presión de viento en estructura. Ah. Y para presión de viento en estructura hay que estudiar previamente los ciclones. Y realmente la frecuencia es la misma hasta ahora. Hay años que se producen más ciclones, menos ciclones, pero eso no tiene nada que ver con la historia. En la historia son los mismos. El ciclón es hasta una figura literaria. Hay un trabajo de un autor haitiano, Jacques Stephen Alexis, que se titula El viejo viento caribe, sobre el viento del Caribe Anacaona, que me tocó también a mí trabajarlo editorialmente, corregir una traducción, y se publicó, está incluso en un libro de texto. Es un cuento extraordinario sobre una premonición que tuvo alguien sobre la conquista, y manda al viento. Es la única comunicación con los otros países, con la tierra firme en el viento. Y entonces le encomienda al viento llegar a las otras tribus de Estados Unidos, de México, de Venezuela, llegar a decirle lo que va a pasar con el desembarco. Y cuando viene con la solidaridad, ya están los españoles aquí y están quemando Anacaona. Es un cuento precioso. O sea, el ciclón es hasta una figura literaria. Pero, o sea, la idea de Alexis, que vivió aquí. Pero lo que más se dice del ciclón es, eso no va a venir para acá. Bueno, la gente ve la trayectoria y como
se publica con tanta frecuencia en la época ciclónica, más o menos todo el mundo se hace una idea de cómo puede variar la trayectoria, porque todos hemos vivido temporadas ciclónicas muy intensas y en la vida uno se pasa bien de esas cosas. ¿Cuántas trayectorias tú has visto en 70 años de vida? Muchas. Cada vez que hay temporada ciclónica. Y fíjate, hoy estamos a 5 de septiembre. Sí. El ciclón por antonomasia de la ciudad de Santo Domingo, San Zenón. Es el que peores efectos provocó en la historia que conocemos. Fíjate, son 2 días de diferencia. Fue el 3 de septiembre, hoy estamos a 5. O sea, en la misma época, prácticamente en la misma fecha, un ciclón que puede hacer mucho daño a la isla de Santo Domingo. En este caso, un poco al norte. Pero para fines meteorológicos, eso no es distancia. Bueno, entonces, tenemos, ¿cuál es el informe meteorológico? Que el día miércoles, ¿qué? El Mañana, día miércoles podrían comenzarse a sentir los informes de los efectos, los vientos, sobre todo en la costa norte de República Dominicana. Pasa que la gente piensa siempre en el ojo del huracán, pero aquí hay un problemita que inclusive el año pasado y a principios de este año produjeron mucho daño, que es el agua. No, y además, doctor, El agua se metió en zonas como Moca, Puerto Plata, sí, que nunca antes se habían metido, ¿verdad? No, claro. Son de las cosas, sí. Bueno, aquí hay precisamente unas imágenes, ustedes hablaban de San Zenón, y son unas imágenes un poco, fue muy extraño, hubo una filmación del año 30, precisamente aquí en República Dominicana, y uno se pone a ver lo que era la ciudad antes y de cómo El peor efecto se ve todo eso. Mire. El peor efecto de San Zenón fue que le podó la tierra a Trujillo. Uh-huh. Él se quedó dueño del país como consecuencia de eso. Uh-huh. Ese fue el peor efecto de San Zenón. Que sirvió para solidificar, mire los presos trabajando ahí, y el puente de los Amas. Eso es precisamente, que llegó un momento que decían, oye, Trujillo, que como dijo una vez para el ciclón David, que David es nuestro ciclón, dijo alguien en una ocasión, porque dicen que realmente las acciones de los gobiernos para mitigar daños por desastres, por ciclones, son a veces las cosas que los consolidan. Son de las cosas que... Es una pena que las compañías de seguro no den la información que ellos tienen desde siempre sobre 2 áreas que la tienen bien estudiada, porque eso es su negocio, que es la salud y los fenómenos, no de los terremotos, no, de los ciclones. Uh-huh. En esas 2 cosas ellos tienen más información que la que todo el mundo se imagina, que es salud. Te hablan de enfermedades del corazón como si fueran cardiólogos. Sí. Y porque en eso se basan la cobertura, ¿verdad? Igual que la gente lo que va y dice, yo me quiero asegurar contra cosas naturales, y el principal en estos países. Te hablan de las rutas como si fueran meteorólogos, y tienen estudios que te dicen que en la historia del Caribe nunca un ciclón ha seguido exactamente la misma trayectoria, poniéndolo uno sobre otro. Digo, siempre cogen o por el sur o por el norte, pero nunca tienen exactamente la misma trayectoria, que para ellos es importante. Para ellos es importante, porque yo le decía a José al principio que yo no veía un ciclón en San Francisco de Macorís. Tiene que haber algún día, hubo uno, ¿verdad? Pero yo no lo recuerdo. Bueno, se puede decir que el ciclón David fue en la isla entera. O sea, sí, era de una magnitud tal, de una cobertura tal, que pasó por la isla con la misma intensidad en todas partes. Sí. Y ese lo conocemos bien, lo vivimos bien. Y ni hablemos de la tormenta Federico. Eso fueron 10 días de lluvia en la isla entera.
Ahora hay una frase muy conocida en el mundo de la tierra: el agua paga sus daños, la que no paga nada de la sequía. Bueno, Esa sí no paga. Pero los daños que el agua hace se recuperan muy rápidamente. señores, yo quería decir algo, aunque se va a decir demasiado cosas. Lo comenzamos a hablar con el doctor hace un momento. Y es el caso del evento que ocurrió en San Francisco de Macorís, en que murió una jovencita. Yo creo que ya es tiempo de que las autoridades y todas las organizaciones que tienen que ver con el bienestar de la familia y el buen funcionamiento de la sociedad comiencen a sacarle provecho al jugo a todas esas cosas que yo creo que cada día se desperdician. Miren, ese trabajo parece ser que fue llevado a cabo, el de investigación, por 3 ministerios públicos: el de San Francisco de Macorís, el de Salcedo y un refuerzo que mandó el procurador allá, que fue a Bolívar Sánchez. La comisión cabezada por él. Yo quiero decir algo que a veces nos afecta a nosotros, sobre todo al ingeniero Cuello, al doctor Hanna, a Machi, y es que la experiencia no se improvisa. Hay eventos que a ti nada más hay que hacerte un pedacito del cuento, porque el resto tú lo has vivido en algún momento. Ese señor que es ayudante de procurador, cabe dentro de eso. El conocimiento y la experiencia que tiene, ese señor que está ahí con los lentes, ese señor conoce la sociedad dominicana, conoce el comportamiento. Y a mí me da pena que empiecen a hablar, tú sabes la pendejada que se ha hablado. Mira, ese es un momento bueno para hablar de la familia, el problema de la familia, el problema de las mamás, el femeninismo. Todo ese muñeco, todo ese lío lo hizo una mujer, no lo hizo un machista ni un macho, lo hizo una mujer. El papá, esa mujer lo desapareció tan pronto salió embarazada. Tú te desapareces. Lo desapareció físicamente y se fue ella. El muchacho lleva el mismo nombre de ella. Porque no aceptó. Pero tú habías visto eso. Porque normalmente le ponen a los varones el nombre del papá, No, es y que a la no. hembras el nombre de la mamá. José, Pero en este caso tú tienes el varoncito, que él no tiene la culpa, le ponen el nombre a la mamá. Ahí comenzó el nombre y el dominio. apellido. Sí. Porque Marlon Marilyn. Pero te quiero decir algo, yo soy amigo del papá biológico. Y conocía la historia de antes cuando me contó que él había tenido un hijo cuando era un militar de bajo rango, que ella no lo quiso porque no era más que un tenientico. Y se fue y tuvo su hijo en Estados Unidos. Entonces, tú tienes el problema de paternidad, tienes el problema de familia, tienes el problema de estatus social, que se repitió con el papá y después se repitió con que tú no me vas a traer un nieto a mí con una campesinita de mierda. Usted tiene que resuelve ese problema. Entonces, problema de estatus, problema de menores, que se habla tanto de embarazos en adolescentes, los 2 adolescentes que comenzaron temprano, problemas de embarazo, del embarazo en sí, el embarazo temprano, el embarazo de 6 meses, la sonografía, todo eso. El problema del aborto, que todavía hoy no hay información de si en esa habitación había un médico. ¿Qué pasó ahí? De eso no se ha aclarado todavía. Y por eso es que tú ves que Yané Camilo le dice a la mujer, mira, mija, di el cuento entero, porque ese pedazo falta, si había una persona ahí. Está el problema de la crianza. Con mi muchacho,
Ese muchacho tenía dos papás, un biológico y un real. Lo que pasa es que el otro está enfermo, el padrastro está muy enfermo. Esa mujer dirigió todo, inclusive trató de ampararse en la política. Esa muchacha cogió para la capital cuando dejó las órdenes al hijo. Tú tienes que hacer esto, y cogió para acá una reunión que no estaba invitada, a una reunión política. Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad para que se vea todas las posibilidades. Ahí está todo lo que se está discutiendo todos los días, en un solo caso. En un solo caso está todo. No hay un hombre que es responsable de nada, porque el único hombre que es responsable fue dirigido por una mujer, que es el jovencito ese. Entonces, yo dudo que un muchacho de 19 años tenga la destreza, la experiencia, el tigueraje, la madurez para coger un gancho o un aparato cortante, introducírselo a una mujer, a una muchacha con la que él es el papá, y matar un muchacho, porque son dos crímenes. Mataron a un muchacho de 6 meses y mataron a la mamá. Entonces, y después darle un maquinazo en la cabeza y fracturar el cráneo. Como que la película hay que contarla 2 veces. No me da que ese muchacho sea tan cruel que haya podido ejecutar esas 2 acciones y después coger, meterle en el baño, tratar de sacar la sangre, cargarle en un saco. Demasiado cosa para una sola persona de 19 años. A lo mejor un engendro, pero no me da. No, él es mala gente, ¿eh? Pero seguro, José, no necesita ayuda, ¿eh? Pero esa materia prima necesita mucha para hacer todas esas cosas. Bueno, las distorsiones se produjeron desde el nacimiento, desde la concepción. Y el famoso Porque video, los muchachos hay que quererlo desde que se conciben. El encubrimiento. Antes de concebirlo hay que desearlo. Claro. Doctor, hay un interrogante que usted tiene, que a lo mejor las investigaciones, si apareciera el famoso video del que habló el guardián, que dice que vio sacando un saco, pero ese video debe recoger quién entró también a ese residencial y hacia dónde iba, para completar lo que plantea el doctor, si hay una tercera o más personas que contribuyeron. Ya cogieron otros socios. Ese es el que le pagaron para mover el cadáver. Sí. Ese es uno de los que está preso. Señores, pero José dice, él es un hombre malo y es capaz. José es más pragmático que uno, pero yo tengo algunas experiencias. La gente que trabaja normalmente en inteligencia, en espionaje, en caliezaje, generalmente son personas especiales que tienen ciertas condiciones que no tienen nosotros. Nosotros tuvimos una experiencia que me sirve para eso que está diciendo José. Una vez un gobierno decidió interrogar a un periodista por una cosa que publicó y le dicen, fulano, llámalo, interrógalo, y dice, yo quiero pedirle un favor, que lo interrogue otro servicio de inteligencia, porque es que él es amigo mío y yo lo conozco. Cuando tú oyes eso, tú tienes que pensar, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver con relaciones. Ese muchacho que desde los 12 años tiene relaciones con esa muchachita, y tú me vas a decir que se deshizo de toda esa cosa y de 3 años de relaciones y cogió y la... No me da entero. Dejar llegar ese embarazo hasta ese nivel también. Y esperarse y casi... Hay sonografía, ¿eh? Sí. Hay sonografía de 23 semanas. ¿Verdad? Entonces, sobre la clase médica, tú tienes otro estudio que no hay... Eso está muy grande para un aborto, dijo uno de los la doctora, eso está muy grande para un aborto. El aborto, el ejercicio de la medicina en las provincias. Óyeme, ahí está todo lo que tú quieres estudiar, está en ese caso. Pero eso pasará al archivo y después lo veremos en recortes. Búscate los periódicos. ¿En cuándo fue? Eso fue en el 17. Eso fue como entre agosto y septiembre. Ojea ahí una colección a ver qué dice la prensa. Entonces, pero eso es todo. Pero ahora es que hay que coger esos casos
y ver todo eso, porque ahí está todo, te digo que hasta el ejercicio de la medicina está ahí. Aquí, y entonces lo que se ha dicho también, Jorge, 200. ahí está hasta cómo se premia una campaña, una labor de campaña, que es el Está caso. eso. El premio de consolación, los que pierden la senaduría, la diputación, la alcaldía, le buscan un cargo en el gobierno. De eso hay 10, ¿verdad? De eso hay 10. Pero tú verás que va a aparecer una persona, un genio, que va a coger y va a doblar el guía para donde Miguel Vargas. Tú verás, lo dobla. Porque es que aquí todas terminan en el Eugenio María de Hostos. Todo termina ahí. Señores, llegó nuestro invitado. José, ¿qué hay de nuevo? Bueno, de nuevo hay poca cosa aparte del ciclón. Esa es la noticia que cubre todo el interés del país hoy. Quería decir algo. Hoy van a conocer una solicitud de cambio de medida de coerción. De una medida de coerción. Yo quiero decir que yo tengo una palabrita ahí, déjame ver el papelito que yo tengo ahí, algo que me enseñó el doctor. Justicia restaurativa. Justicia restaurativa. Señores, lo que van a averiguar es si meten preso a Víctor Díaz, si lo dejan preso y a Rondón. Es justicia restaurativa. Ese es un problema de mucho cuarto, demasiado dinero. Y esa gente no tiene para dónde ir porque todos los países donde ellos pueden ir tienen peores problemas que aquí. Sí, porque son 12 países que tienen problemas. Que se sienten con ellos y busquen cuarto, o convenzan a los jefes de que busquen cuarto. Porque esa gente presa, ¿y qué función? Una parte, ¿verdad? Porque yo decía ayer, José, que aquí hay gente que ha hecho accidentes de salud por el temor de que se sepa que ellos fueron a algunos carnavales de Río. Ay, Dios mío. Así es que y tienen unos álbumes. Ay, doctor. Álbumes. Tienen álbumes. Esos catálogos. Sí, que muestran sus gestiones.